Hola, buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a este webinar ARCODS de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Nosotras somos Empeu Cooperativa, somos una cooperativa de arquitectas que trabaja en proyectos de cooperación internacional, de acción local y también en proyectos de educación para la ciudadanía global. Y es en este marco, en este tercer eje de educación para el desarrollo, en el que se enmarca el proyecto de ARCODS. Hoy tenemos con nosotras a Felipe Donoso. Él va a representar el objetivo número 12 de producción y consumo responsables dentro de este webinar de 17 vídeos. Y nada, para nosotras es un placer tener a Rama Studio con nosotras. Antes de presentarle, queremos agradecer vuestra participación en los anteriores, en las anteriores emisiones de este webinar y esperamos que sigáis viéndonos en las que quedan. Ahora sí, Felipe es arquitecto y máster en diseño sostenible de productos por el Instituto Europeo de Design de Barcelona. Él es cofundador de Rama Studio y Torno Colab, plataformas enfocadas en prácticas críticas y colaborativas. Es docente e investigador en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su trabajo ha sido reconocido con premios como el primer premio nacional en la Bienal de Arquitectura de Quito en 2014 y también ha sido galardonado en este mismo premio en el 2020, en el 2022 y en el 2024. Ha sido medalla de bronce en los Holcim Awards en 2022 y ha tenido nominaciones a premios internacionales como el Swiss Architectural Award y el Mies Crown Hall America's Prize en 2 ocasiones. Además de ser conferencista en 2016 y en 2022 de TEDx. Su práctica se enfoca en la optimización de recursos y en el desarrollo de propuestas coherentes con el entorno, la ciudad y su memoria. Y en Rama Studio, junto a sus socias, a las que mandamos un saludo, Carolina Rodas y Carla Chávez, ha trabajado en proyectos que abarcan desde el diseño de mobiliario hasta procesos de regeneración urbana y territorial en distintas regiones de su país, Ecuador. Hoy nos va a presentar el proyecto de Casa Toquilla, aunque como hablaba con él antes, creemos que hay muchísimos de esos proyectos que podrían haber encajado en este objetivo de producción y consumo responsable. Os invitamos a todas a que podáis seguirles en redes y a través de la web y cojáis sus proyectos como referencia. Y nada, antes de darte paso, explicar que esto es una red de proyectos y de profesionales que busca cambiar el foco de la arquitectura, poner en el centro lo social, lo comunitario y también las cuestiones ambientales y los ecosistemas, ¿no? Y ejercer prácticas profesionales con el enfoque de derechos humanos. Así que ahora sí, Felipe, te damos paso, te dejamos que compartas con nosotras los aprendizajes del proyecto y en un ratito conversamos. Perfecto, muchísimas gracias Belén, gracias por la invitación y encantados de ser parte, igual como parte de todo el grupo de Rama, Carolina, Carla y el resto de personas, estamos contentos de ser parte de esta red y bueno, en lo que se pueda compartir estaremos encantados. Como lo comentaste, voy a compartir rápidamente uno de los proyectos en los que estamos trabajando, que si bien nace con el nombre Casa Toquilla, como tú lo mencionaste, se ha convertido en un proyecto más grande, lo denominamos Salvando Portete, porque abarca mucho más que solo la construcción de estos primeros elementos con los que empezamos a trabajar y se convirtió en un plan para salvar una isla que está en un punto crítico. Es una pequeña isla separada del manglar en la costa ecuatoriana y está en este momento en el que su desarrollo puede convertirse en un desarrollo descontrolado y históricamente comprobado que ha pasado en muchos de los pueblitos costeros, eh, motivados por un turismo no responsable
o estamos en esta posibilidad de encaminar de cierta forma a convertirse en un proyecto piloto, en un proyecto referente a nivel nacional e internacional de cómo podría manejarse un desarrollo social a través de procesos locales, sociales, económicos, turísticos, pero responsables y bien enfocados. Nosotros llegamos a esta isla hace más o menos 5 años. Tuvimos la oportunidad de conocer esta isla, de hecho, después del terremoto del 2016. Y ahí entendimos muchas de las problemáticas bastante complejas que se dieron a partir de ese momento. La isla, después del terremoto, tuvo una afectación mínima. Sin embargo, el gobierno lo que hizo fue ponerla como una zona de riesgo y expulsar o reubicar a la mayoría de residentes hacia el continente. Eso lo que hizo fue desconectar y desvincular a todas estas familias y personas de la isla, y la isla se quedó simplemente como un espacio de trabajos y con muy pocas personas viviendo en la isla. Cuando llegamos hace 5 años, entendimos perfectamente este fenómeno de muchas casitas semi-abandonadas que solo se ocupaban durante el día, eh, negocios que estaban tratando de sobrevivir con el poco turismo que hubo después del terremoto, y esto hacía que la isla empiece por luchar por un posible cliente, hacer lo que sea, ¿no? Hacer lo que sea sin importar y sin entender el lugar donde están. El estado en el que nosotros encontramos, se podría decir, la isla, o el estado en el que estaba, como les decía, era un estado de un territorio que no sabía para dónde ir, si conservar sus tradiciones, si conservar lo que habían construido generaciones antes, o empezar a parecerse a cualquier pueblito de la costa por atraer el turismo. Vale la pena recalcar que esta isla vive prácticamente del turismo, ya que muchas de las personas trabajan en un resort internacional que queda muy cerca, y muchas otras trabajan a través del turismo local principalmente que llega a la isla. Sin embargo, todos los ingresos que estos puestos de trabajo o esta economía genera no es suficiente para mantener estable un modelo de negocio social o comunitario. Em, de las 80 familias que se desplazaron, básicamente unas 15 o 20 se quedaron en la isla, luchando por decir, en contra de ser asignadas en este tipo de construcciones, o de hecho en esta construcción específica que construyó el gobierno. Y son ellas con las que empezamos a vincularnos y a entender qué es lo que pasa en la isla. Entonces, ¿por qué el turismo no responsable fue el que invadió este territorio? Es porque es el que es fácil de acceder. Turismo local, turismo regional, muy poco enfocado a cuidar un territorio, simplemente a disfrutar un día de la playa, consumiendo y gastando lo menos posible en el territorio. Y es por eso que el tema de basura, empaques, plásticos de un solo uso, se disparó. Eh, Turismo que no dejaba un rédito económico a las familias, sino que ocupaban la isla y básicamente ensuciaban y se iban. Y el gasto mínimo que hacía será de una cerveza o alguna cosa así que realmente no generaba estos insumos. Esto también lo que hace es que empieza a afectar la flora y fauna del territorio. Cuando llegamos, nos contaban que en esta isla anidaban tortugas y tenían cerca de 700 nidos hace menos de 6 años, 6, 7 años, o sea, desde el terremoto, digamos. Y una vez que hubo como que estas transformaciones, se están registrando alrededor de 50, 30 nidos, y en tan poco tiempo eso es una afectación importantísima.
Entonces, parte de las luchas, si bien no somos expertos en eso, es tratar de mitigar las afectaciones a las que podemos acceder para que poco a poco se empiece a reactivar todo este ecosistema. Tenemos prácticamente dos ecosistemas, uno de la isla en sí, que es una isla bastante particular en el sentido que gran porcentaje de la isla tiene una plantación de palmas de coco y es otro de los ingresos que tiene esta comunidad. Y por otro lado, el manglar. El manglar es uno de los pocos manglares protegidos de esta zona y no existe como una conciencia de la población de lo que significa el manglar para ellos y para el país, ¿no? O incluso para el planeta, siendo un ecosistema tan importante, tan rico, tan estable, y se ve afectado por lo que sucede acá, desde la contaminación del manglar en sí, el tema de aguas servidas o aguas contaminadas hacia el manglar, y el uso del manglar con lanchas o con medios de movilización no responsables con el medio. Entonces, eso es algo que también, de alguna forma, quisiéramos que este proyecto llegue a contemplar. Tenemos las amenazas al ecosistema. Este es el resort que les contaba, que no cumple con temas de límites acústicos o lumínicos. Una de las afectaciones que hubo para la migración de tortugas. El rato que hay mucha luz, esto ahuyenta a las tortugas y se ha perdido el tema del punto importante de migración. La, el tema de la regulación de otro tipo de plagas como los perros. En esta isla los perros están como catalogados como una plaga porque muchos son perros sin dueño que se cruzan y nadan desde el continente a la isla y atacan a las tortugas y los huevos. Y por otro lado, plagas de las palmas y de la flora. Plagas muy difíciles de combatir porque hay que combatirlas a nivel territorial. Y en este punto solo se combate a nivel de terrenos privados. Entonces, si un terreno privado combate una plaga y el de al lado no, es una plaga prácticamente imposible de eliminar. Entonces, estas amenazas también están latentes, están presentes, no es algo que se pueda combatir del día a la noche, pero son, son piezas que también son parte de este proyecto. Entonces, no está de más comentarlas, porque si bien nos vamos a enfocar en arquitectura y en construcción, son cosas que de lado también estamos trabajando. Entonces, algo que hemos entendido en estos últimos años es que si uno llega a un territorio, uno no puede llegar a imponer ideas, imponer soluciones, imponer proyectos, sin antes conversarlos y entender a una comunidad. Esta comunidad es una comunidad que está en este territorio desde hace muchos años. Y para darles brevemente un marco histórico, este fue el primer punto donde encalló un barco con esclavos africanos, en este lugar. Y en ese punto, les digo, la historia es bastante larga, pero en este punto es donde eh, comienza toda la población afroecuatoriana del país. Entonces, hay un punto histórico muy, muy importante y muy arraigado a Portete, que viene siendo el centro donde se celebra este, este nacimiento de estas culturas. De hecho, en todas las reuniones, como ven, es en el Parque Central, o bueno, estas están atrás, al lado del Parque Central, y es donde celebran todos los años el tema de la cultura afroecuatoriana en el país. El tema de trabajar con la comunidad no solo es un mecanismo de vincularse con ellos y entender lo que necesitan, sino también de hacerles partícipes del proceso. No solo gente que recibe un proyecto o recibe una donación o recibe lo que sea, sino personas que también son parte de los procesos y ayudan con material, ayudan con mano de obra, ayudan con ideas.
Son personas que también motivamos a que sean parte de la gestión, y si tienen que llamar a autoridades, si tienen que llamar a cualquier otro momento de la gestión, lo hagan y no solo quede en manos de nosotros como extranjeros de la isla, empezar a motivar proyectos. Sin embargo, nosotros lo que sí llevamos a estos procesos son las herramientas para poder hacer estos procesos realidad. Por otro lado, uno de los objetivos principales es reivindicar, y ya entrando en materia arquitectónica, reivindicar los materiales y los sistemas constructivos de la zona. Por todo esto que les cuento, en estas últimas 2 generaciones prácticamente se han perdido saberes, se han perdido conocimientos de cómo se construía antes. Y no solo eso, sino esta percepción de que las formas de construir vernáculas o históricas son para pobres. Esta nueva idea de que uno tiene que construir en bloque, en cemento, con grandes ventanales, porque así se construye en la ciudad, es la idea de progreso, es la idea de eh, yo soy más si construyo de esa forma. Y claro, es este malentendido progreso de, que se evidencia en la arquitectura y en la construcción, pero de forma literal. Entonces, hay una lucha fuerte ahí que nosotros estamos luchando, no solo en la costa, sino en la sierra, en el oriente, porque es algo que pasa a nivel local, a nivel global, y se está perdiendo demasiado conocimiento y saberes que antes eran lógicos, y de hecho nosotros deberíamos aprender de esos para encaminar nuevamente lo que estamos haciendo desde la arquitectura. Entonces, en este proceso, el motivar, el animar, el tratar de que todas las personas reconozcan que el material que tienen es espectacular, que los sistemas constructivos que manejaban es el resultado de cientos de años de conocimiento y de sabiduría y de aprendizaje de generaciones anteriores y que se están perdiendo en pocos años a través de proyectos, a través de construcciones que funcionen, que estén al alcance de todos y que vean que pueden retomar ese tema. Entonces, específicamente aquí, el trabajar con paja toquilla y con bambú es lo que queremos impulsar. Y desde la forma técnica, nosotros estamos trabajando con bambuceras de la zona, son mujeres emprendedoras que están montándose toda una microindustria en bambú, pero capacitándose a nivel técnico con empresas y organizaciones internacionales para poder dar material certificado. Entonces, si bien podíamos adquirir el material un poquito más cerca, nos interesó también apoyar estos proyectos de emprendimiento y más aún si es liderado por mujeres. Entre paréntesis, la lucha de, de incorporar mujeres a cada etapa de los procesos constructivos es algo que hacemos siempre como oficina. Lo estoy diciendo yo como el único hombre dentro de los 3 socios de Rama, pero es algo que desde el inicio, y por cosas de la vida, el 80% de colaboradores de Rama han sido mujeres. Siempre hemos tenido mujeres liderando obras, siempre hemos tenido mujeres como parte de los procesos y se convirtió como en una lucha o en un objetivo el tratar de incorporar la mayor cantidad de mujeres en los procesos de los proyectos. Entonces, en este caso, encontramos a las mujeres bambuceras de acero verde y seguimos el proceso con ellas paso a paso. Desde que se corta el material en el día adecuado con la luna perfecta, cómo lo curan, cómo lo transportan y bueno, a la final, cómo se lo construye a través de la comunidad. El tema del trabajo también es importante. La persona que vive más lejos del punto de construcción vive a 6 kilómetros. El resto son personas que viven en la isla
o viven en esta ciudadela, como les contaba, que fue esta zona donde desplazaron a las personas de la isla. Entonces, eso también fue otra de las motivaciones que teníamos de hagamos que los nuevos jóvenes, que en este punto no saben si trabajar de meseros en un restaurante o de lancheros, también tengan a la construcción como una de las herramientas para mover la microeconomía familiar. Entonces, siendo obreros y obreras de la isla y del entorno inmediato, también generamos un sentido de pertenencia de todos estos proyectos. Ellos saben que su tío, su papá, su hermano construyó, metió mano, tejió, llevó el bambú. Entonces, son procesos en los que se vinculan directamente a la comunidad. En este caso, la foto anterior es del último proyecto que estamos construyendo y estas fueron de las primeras casas que construimos. De hecho, esta casa aquí abajo a la izquierda fue la primera casa o cabaña con la que empezamos este proyecto a través de una investigación de cómo vivían anteriormente, cómo construían anteriormente. Y estas casas se convirtieron en el inicio de cómo vincular a la comunidad con el material, con el sistema constructivo y con nuestros procesos. Además, estas casas actualmente todas se rentan y se rentan a través, o se rentan principalmente y lamentablemente a extranjeros que valoran mucho este tema de construcción y arquitectura de muy bajo impacto ambiental, de cómo se ha vinculado con la sociedad y con la comunidad. Y son personas que no solo llegan a disfrutar del espacio, sino eh, a consumir y a mover la microeconomía de la isla. Entonces, una familia que renta estas cabañas genera mucho más ingresos que 10 huéspedes que llegan, como les decía anteriormente, huéspedes que hacen turismo no responsable a la isla. Entonces, las mismas personas que atienden y que dan servicios a estos huéspedes nos han dicho y están dándose cuenta de que la arquitectura también puede direccionar al huésped y al turista que viene. Y cómo este target, obviamente sin bloquear el target eh, que hablábamos antes, pero cómo podemos incorporar a este nuevo grupo de turistas responsable que pueda mover mucho más la microeconomía de la zona. Este es el proyecto final, no final, sino el último proyecto que hicimos, que también se logró a través de fondos que hemos ganado. Esos también son nuestros aportes como estudio, el estar pendientes de fondos nacionales e internacionales para poder invertir en estas zonas que se les complica muchísimo pedir fondos públicos. Son zonas de tan poco población que ni siquiera son vistas como un interés político para municipios o para gobiernos nacionales. Entonces quedan de cierta forma un poco olvidados. Pero a través de estos procesos de levantar fondos nacionales e internacionales se logran hacer este tipo de proyectos que a la final reivindican lo que es una población de 80 familias en la costa ecuatoriana y de cierta forma algo olvidada. Este proyecto se centra básicamente en la ramada central, que se convierte en el punto focal de celebrar a la cultura afroecuatoriana en el país, darle espacio a los niños. Entonces, esta es la aldea de juegos infantiles, donde hemos jugado con el tema de la imaginación de los niños, que puedan subir, bajar, columpiarse. Y por último también el muelle, perdón, el muelle que está por aquí, que si bien es un tema más técnico, es un aporte importante para el turista que llega, cualquier tipo de turista y también para la comunidad. En este punto era bastante complicado el acceder a la isla cuando llegan las lanchas. Esto también es una recopilación de las otras casas que les comentaba y que de cierta forma cada una de estas 6 casas que se han construido mueven bastante más la microeconomía
que la forma tradicional que lo están haciendo. Solo para poner en contexto, esta para nosotros es la casa más importante porque es la primera casa que se construyó para Don Carlos, que es una persona que ha vivido ahí toda su vida, y no es una casa para un, como les digo, extranjero de la isla que tiene su terrenito ahí, sino ya es una casa local de un local y que la construyó y confió en nosotros para su negocio. Y es chévere saber que en la isla, eso es no dicho por él, sino dicho por otras personas, eh, estas son las mejores habitaciones, entre comillas, de todas las habitaciones manejadas por locales en la isla. Eh, Finalmente, algo que nos gustó en la inauguración de este espacio es que este grupo es un grupo afro del país y él es un experto en historia afroecuatoriana. Se les invitó al lugar para que hagan una especie de ceremonia y un pequeño espectáculo de lo que hacen cada año. Y habló, y como les digo, contó más de hora y media de la historia afroecuatoriana y que quiere volver a convertir este punto en un centro de reivindicar y volver a contar la historia real y no la que nosotros sabemos o nos cuentan en la escuela muy rápidamente y muy superficialmente, sino entender todo lo que ha pasado atrás con nombres y apellidos y años y bueno, todo lo que eso ha sido es una cosa que a nosotros nos dejó alucinados y creemos que vale la pena y nos gusta saber que un proyecto arquitectónico, un espacio construido, eh, de alguna forma hace que estos momentos de compartir historias sean mucho más potentes que antes. Y para pasar rápidamente, la idea de nuestro proyecto va un poco más allá que estos pasos pequeños. El proyecto contempla en realidad desde la casa comunal, un polideportivo de más de 1.000 metros cuadrados, la escuela museo, que es rescatar una escuela antigua, una infraestructura antigua abandonada, el muelle principal, los kioscos, empezar a trabajar en energía limpia, manejo de agua, y, como les digo, reivindicar ya a nivel o a otra escala el tema de la construcción en bambú y paja toquilla para que las personas vuelvan a confiar en este material, vuelvan a valorar estos sistemas y entender de esta forma que esta estrategia puede ser un piloto, un plan que pueda replicarse en toda la costa ecuatoriana. Entonces, son todos estos estudios y estos trabajos que hemos hecho junto con la comunidad y en el estudio para entender que también hay una parte técnica y una parte arquitectónica que debe manejarse con rigor, debe manejarse con mucho cuidado y ser responsables en todo lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar en capacitaciones, en escuelas, en microeconomía que pueda ser liderado por diferentes empresas. En un futuro hay unas primeras conversaciones, cómo desarrollar a nivel social otros espacios como guías turísticos, como escuelas de danza y saberes ancestrales. Y por último, como les decía, ordenanza, ¿no? Que esto no solo quede en un plan de una isla pequeña, sino tratar de traducir esto a una ordenanza o un régimen especial dentro de los municipios, dentro de los gobiernos nacionales, para que se pueda hacer realidad y que sea algo continuo y soportado no solo por la pequeña comunidad en la que trabajamos, sino ya por todo el Estado. Y creo que con eso concluyo. Creo que es rápidamente lo que estamos haciendo acá. Y bueno, más bien espero que este proyecto motive a muchos otros grupos, personas y comunidades a hacer algo parecido o mejor en otros lugares. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno,
creo que, o sea, más allá de la magnitud arquitectónica de los proyectos que habéis implementado con las casas, creo que el enfoque de ecosistemas y también de historia o memoria e identidad que incorporáis al trabajo en la isla es lo que le da el sentido, ¿no? A cualquier tipo bueno, y le da la personalidad a estos proyectos, desde el tipo de materiales, el cómo se hace, incorporando a las personas, el fin que también tienen de devolverle, ¿no? Como a lo local la parte protagónica. Quería hacer una reflexión de cómo, o sea, del inicio de la charla, que tiene que ver con quién llega y a quién se desplaza, ¿no? Que en un principio se había dicho que por situación de esclavitud ha sido esta comunidad africana, ¿no? La que llega a la isla y para qué llega, ¿no? Como con ese concepto de la gente que llega a la isla es justamente para explotar ese recurso humano y en cambio ahora quien llega es justamente quien explota, ¿no? Es esa doble, esa dualidad, ¿no? De a quién desplazan y desplazan a los locales y a quién acogen en este momento y acogen a los extranjeros que además lo que hacen es acabar con la isla, con sus ecosistemas, con la vida y con todo lo que está a su paso. Entonces me ha parecido como interesante hacer esa reflexión, ¿no? De quién llegó en un momento y generó una identidad en esa isla y un recorrido, pero para el motivo por el que llegó, ¿no? Y ahora frente a la visión actual de la isla como un espacio de turistificación y también la arquitectura del espectáculo, ¿no? Con esa macro construcción descontextualizada y con ningún tipo de miramiento hacia lo que existe. Entonces creo que Sí, ese rechazo a los materiales locales y luego después también lo que cuesta, ¿no? Como volver a incorporar el uso de esos materiales en una comunidad que desde la pedagogía y desde lo que ven, ¿no? También es como normal que no quieran utilizar ese tipo de materiales si se atribuyen a la pobreza, ¿no? Entonces es como, claro, todo tiene la lógica de si este es la forma de construir, ¿no? Este monstruo que se ha hecho, esta es la forma de construir de los ricos, pues porque yo tengo que vivir en una casa de bambú cuando es como la visión inversa desde, pues esto, desde el pensamiento exacto, del exacto. territorio. Y nada, o sea, bueno, creo que enhorabuena por el trabajo y también por esa visión de expansión sostenible, ¿no? Del trabajo comunitario en la isla y de ir generando espacios que ellas demandan desde las necesidades locales para hacer uso de este tipo de arquitecturas que ponen en el centro la vida. Y bueno, en este caso, la pregunta de cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional, creo que en esas imágenes ya se ve, o sea, es como muy evidente, pero me gustaría que pudiese respondernos, ¿no? O hacernos una reflexión en torno a ello. Chévere. Más bien, gracias por esos comentarios y reflexiones. A ver, algo que creo que está dentro de nuestras metodologías y procesos, sobre todo en los proyectos sociales, comunitarios, barriales a nivel urbano y rurales, es siempre vincular a las personas y vincularlas no solo para hacer un taller que nos cuenten qué quieren, qué no quieren, sino, como les decía antes, involucrarlas en el proceso. Eso también conlleva ciertas responsabilidades. Si es que la gente va a trabajar en este sitio, que estas personas sean bien pagadas, o sea, no solo es un proceso, si es una minga, no sé si manejan ese término de la minga, pero si es minga, perfecto, todos estamos ahí, todos trabajamos por un bien común, sin remuneración y aportando. Pero si es que hay un espacio donde necesitamos personas que se comprometan con el trabajo, entonces se las contrata y se las remunera por el trabajo que hacen, por el conocimiento que tienen. Por otro lado, el tema de la calidad, o sea, no por ser un proyecto social, un proyecto rural, que a nivel arquitectónico, constructivo, de materiales,
sean proyectos de mala calidad. O sea, las personas tienen el derecho de tener resultados de alta calidad en todo el proceso. Entonces, no por ser proyectos de bajos recursos monetarios, vamos a sacrificar calidad, seguridad, ni mucho menos. También dar espacios a minorías, espacios a grupos que muchas veces en estas sociedades, en estas comunidades no las tienen, como los niños y las mujeres. Normalmente todo está manejado por hombres en la parte, sobre todo en la parte constructiva. Entonces, dar espacio a los niños y hacer que se respete eso es importante, no dejar al niño que vea qué hace, sino motivar a que sean parte del espacio. Sin que esto signifique que la mayoría de comunidades en la costa, y eso nos hemos dado cuenta, están lideradas por mujeres. Las lideresas de la costa son fuertísimas y en Portete la lideresa actual es una mujer que se mueve por todos lados y hace que las cosas pasan. Y la vicepresidenta igual, o sea, son mujeres que están ahí presentes, pero aún así todos estos espacios, incluso espacios públicos, son básicamente acaparados por hombres. Entonces, el democratizar esos espacios para nosotros es importante y creemos que desde nuestro espacio, desde nuestro expertise como arquitectos, haremos lo que podamos para lograr eso. Y la economía, al final, creemos que estos proyectos lo que van a hacer es mejorar la calidad de vida a través de atraer un turismo responsable, un turismo que mueva una economía eh, responsable, decente, bien remunerada, bien pagada y que pueda mejorar la calidad de vida de todas estas familias. Y claro, y al mismo tiempo eso garantiza otros derechos transversales, ¿no? En el momento en el que tienes como una posibilidad de adquirir o de cambiar de escalafón, ¿no? De posicionarte desde un punto de estabilidad, a lo mejor desde lo doméstico o de acceso al trabajo, ya puedes conseguir otro tipo de derechos, ¿no? Que serían como los que van un poco como en ese orden de prioridad. Al conseguir remuneración, al conseguir dignificar el espacio habitado, conseguimos el acceso a la educación, el acceso a la ciudad, al espacio público Sí. y a otras. Y han pasado cosas muy pequeñas, pero que para nosotros tienen gran impacto. Y es, por ejemplo, don Carlos, que le comentaba que él construyó esta casita. Él estaba tratando de vender un pedazo de terreno y seguir perdiendo tierras para pagar eh, un procedimiento médico de un familiar. La primera reserva que él tuvo, eh, hicimos el vínculo con un grupo de 9 personas que se quedó toda una semana y él ya no tuvo que vender su tierra. Esa casa hizo que pueda pagar todo este procedimiento médico de un familiar y así conservar sus tierras y esta cabañita se convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos. Entonces fue algo muy chiquito y como esos han pasado muchos ejemplos tal vez más pequeños, pero es saber que es inmediato, o sea, no es ni siquiera es a largo o mediano plazo. Claro. Y cómo, o sea, con respecto a la materialidad, este tipo de materiales naturales, ¿no? Que conviven también con el medio, ¿se tienen que tratar o se tiene que hacer algún tipo de protección para que duren Sí, más o para que el mantenimiento sea más adecuado? definitivamente. Y es parte de lo que se ha dejado de hacer o se ha perdido ese conocimiento y ahora cualquier cosa que se construye en bambú o paja tuquilla dura poco, creen que es construcciones temporales y es porque no se lo está haciendo bien, no se está haciendo con buena técnica. Entonces, claro, el bambú hay que cortarlo, el bambú y la paja toquilla, y en realidad todas las maderas, hay que cortarlos en luna menguante. Es algo que ni en la universidad nos cuentan, ¿no? Pero hay solo 7 días al mes en los que se puede cosechar la madera. Si no se cosechan dentro de esos 7 días, eh, la savia estará dentro de todas las fibras, tendremos polilla, comején,
todos estos problemas estructurales. Claro. Entonces, desde ahí, desde la fecha en la que se corta, es importantísimo. Después del curado, cómo se lo cura y con qué productos. Y ahí hay una gran variedad, desde productos como más químicos y sintéticos hasta procesos más naturales, más largos, pero siempre buscamos la eficiencia. Nosotros trabajamos con minerales más naturales, pero que ya nos permitan tener esa tranquilidad de que está curado. Nosotros trabajamos con estas bambuceras, se cura el bambú por inmersión, igual la caña toquilla por inmersión, que es la forma como más segura de hacerlo. Y posterior a eso, el acabado y el mantenimiento, que ese es otro compromiso que siempre tenemos con las comunidades, ¿no? O sea, perfecto, se construye eso, pero también es responsabilidad suya mantenerlo. Entonces, mantenerlo limpio, que no crezca moho, que mantenga la humedad ahí. El acabado final pueden ser aceites, pueden ser productos muy naturales, económicos, fáciles de mantener. Pero hay una técnica de cómo hacerlo y cómo construir también. Entonces, tratamos de capacitar también a las personas que rescatan lo poco que han logrado de sus antepasados, construyen muy mal y eso hace que se vea la construcción en estos materiales como material de pobre o material inseguro o temporal. Entonces también capacitar con técnicas bajo normativa, porque hay normativas tal vez muy sencillas o muy escuetas, pero hay una normativa y hay una ingeniería atrás de todo esto. Entonces, el material es más allá que solo usar el bambú o la paja toquilla, sino todo lo que eso significa atrás de eso. Vale, bueno, me he quedado ahí como pensando en justamente estos sistemas porque así como sí que en mi caso, bueno, en el caso de MPU, las compañeras sí que han trabajado también con otros materiales, en mi caso yo he trabajado durante un tiempo con tierra cruda y no tengo formación ni conocimiento del bambú y justo cuando has dicho lo de cuando se corta y tal, es como que te viene esa reflexión de es que no tenemos ni idea, o sea, es como qué importante es conocer cómo se construyen los territorios para poder proponer arquitecturas que hablen del lugar y que respondan no solamente a las necesidades habitacionales, sino también a los ecosistemas y bueno, y que garanticen esa ecodependencia o ese sistema mundo del que formamos parte. Y bueno, para cerrar, que ya estamos ahí justos, una reflexión final, un mensaje que quieras dar a quienes nos están viendo. A ver, yo creo que como arquitectos, en este caso, yo creo que esto en cualquier profesión, nosotros siempre hablamos que la arquitectura no es un arte, la arquitectura no es un oficio, la arquitectura es básicamente un servicio. Es un servicio y nosotros somos quienes tenemos la obligación de hacer bien nuestro oficio para cualquier persona, grupo, comunidad, barrio, ciudad que lo requiera. Siendo o entendiendo la arquitectura como un servicio, eh, mi recomendación o mi comentario es como empoderarse de lo que hacemos y de cómo lo hacemos y hacerlo bien y hacerlo como con un compromiso y con un rigor en cualquiera de los proyectos que tengamos. Tendremos proyectos privados súper bonitos en algún momento, pero estos proyectos que son los que motivan y los que al final nos llenan como estudio, hay que manejarlos con el mismo rigor, a pesar de que no sean proyectos ni de lejos rentables para la oficina, pero que se conviertan en un espacio de aprendizaje, de transmisión de conocimiento, porque sabemos que a futuro estos procesos tienen que ser parte de cualquier estudio de arquitectura como proyectos y procesos rentables. Es otra de las luchas que tenemos, ¿no? Un proyecto social no tiene que ser un proyecto a pérdida siempre, pero cuando empezamos a llegar a este punto, el compromiso es importante. El compromiso y, como digo,
el rigor en este tema creo que vale la pena motivar y hacer que la gente entienda y los profesionales, los nuevos profesionales entiendan que hay que hacer. Es difícil, no sabemos cómo motivar para que haya ese compromiso a largo plazo, pero sabemos que poco a poco lo vamos a lograr. No, nosotras esperamos también que estos espacios sirvan, ¿no?, para visibilizar este tipo de soluciones arquitectónicas y de trabajo ético, ¿no?, que también estamos nosotras cansadas, ¿no?, de que lo que te enseñen sea únicamente el código técnico y no el código ético de la edificación. Entonces, eso, el posicionarnos políticamente en hacer cosas rigurosas y que le den sentido a nuestra profesión, porque somos arquitectos para garantizar el derecho a un techo, el derecho a un hábitat, el derecho a un espacio digno en el que desarrollar la vida y no apostar por modelos especulativos, obras de autor, ¿no?, y estas situaciones que pues, se olvidan de las personas en el proceso y sobre todo de las que más necesitan de arquitectura, ¿no? Así que nada, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias, Felipe y Rama, por compartir con nosotras todo lo que estáis haciendo. Así que un placer y nos vemos en los siguientes vídeos de este webinar ArtCodes. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Belén, y a todo el equipo. Saludos desde Quito. Y bueno, seguimos en contacto. Seguimos. Chao, chao. Un abrazo. Chao.